En Ecuador, en Guayaquil, cientos de familias afectadas por la COVID-19 exigen a las autoridades que se les informe sobre la ubicación de cuerpos de sus seres queridos, quienes han fallecido durante esta emergencia sanitaria. Más detalles con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Qué gusto saludarte desde Ecuador. Efectivamente, hemos podido charlar con algunas de las personas que son parte de este frente de más de 200 familias en la ciudad de Guayaquil, en el epicentro de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador, quienes se han organizado para dejar un reclamo puntual y exigen a Jorge Guatet, quien era el encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta, para hacer el levantamiento adecuado de los cadáveres de las personas víctimas mortales de la COVID-19. Reclaman que no se han tomado las medidas pertinentes y exigen que se les brinde información sobre la ubicación de los cuerpos de sus familiares que están actualmente desaparecidos. Según lo que hemos hablado con todas estas personas, quienes indican que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda ni ninguna aclaración sobre el porqué de la desaparición del cadáver de sus familiares, insisten en que tomarán acciones, por lo cual exigen a las autoridades que tomen una pronta acción. Recordemos que muchas de las personas también que ya han fallecido en el Ecuador en el contexto de la COVID-19 no tuvieron acceso primero a ninguna ayuda de asistencia médica y luego tampoco pudieron tener acceso a realizarse la prueba de la COVID-19 para asegurar que tuvieran el virus. Son relatos desgarradores que sin duda muestran la realidad de un país que atravesó y atraviesa en la actualidad una fuerte situación frente a la pandemia de la COVID-19. Recordemos que Ecuador, además de tener esta grave situación sanitaria, también atraviesa, como en la mayoría de los países en el mundo, una situación económica difícil, que inclusive las autoridades del Ecuador han propuesto diferentes proyectos económicos para poder atender esta crisis sanitaria. Nosotros hemos preparado un recuento que recoge parte de los relatos desgarradores de familiares en la ciudad de Guayaquil que reclaman y exigen al gobierno la ubicación del cuerpo de sus familiares. Veamos. Le iban a mandar a la casa sin oxígeno y él se ahogaba, ya se nos ahogaba. Y ahí me lo tuvieron ahí como cualquier cosa nomás, no lo atendían. El esposo de Marcela fue trasladado al Hospital de los Ceibos en Guayaquil el 27 de marzo. Marcela narra con mucho dolor que lo llevaron porque desde la mañana de ese día su esposo se asfixiaba. Sin embargo, fue atendido en la noche. 2 días después, falleció. Sus familiares nunca supieron si tuvo la COVID-19, ya que no le realizaron pruebas. En ese hospital no le ponían nada, nada, esa gente no era un importismo que le daban a los enfermos. Ahí se morían la gente, ahí estaban tirados, toditos esos muertitos ahí, en fundas ahí, tirados. Y mi esposo decía, así me van a sacar a mí también, él decía así. Y esos doctores, yo les pedí ayuda, ayúdenme por favor, vengan. Y nada, que se movían esa gente, nada. Las autoridades aseguraron a la familia de Julio Amable Rendón, de 65 años, que su nombre constaba en una lista de cadáveres y que había sido llevado a un contenedor para luego enterrarlo en el camposanto del Parque de la Paz en La Aurora. Y el día 29, a las 3 de la tarde, él falleció. Y cuando ya lo fuimos a retirar después de 2 días, porque no querían vender cofre, nada. La gente entonces a la funeraria no querían ponerse a ir a ver. Fuimos ya después, buscamos. Y de ahí fuimos a ver, me dijeron que ya se lo habían llevado en un contenedor allá al Parque de la Paz, La Aurora. Me han dado todos los días andaba preguntando y no le dan razón. Ya son 40 días y no sabemos nada de él. La Organización Panamericana de la Salud, en uno de sus últimos reportes, describe a Ecuador como uno de los países de la región donde el número de casos se duplica en días. Y se suma a esta realidad la historia de la tía abuela de 82 años de Osvaldo, quien en los primeros días de contagio presentó síntomas leves, hasta que luego de 5 días empeoró. Osvaldo asegura que nunca recibió ayuda y que su tía falleció en su traslado hacia el Centro de Especialidades Letamendi del IES en Guayaquil. Se le habían llevado al Guasmo Sur. Yo decía, bueno, me dan rápido el cuerpo de mi tía. Hasta ahorita me lo dan. Han mezclado
los fallecidos de otros hospitales del IES, de las clínicas privadas, qué sé yo, de la Kennedy, la Alcibar, del IES, de los Ceibos, del Hospital del Día, del Teodoro Maldonado. La han metido en el contenedor número 1, en el que nunca han abierto. Y hay gente que tiene fallecido 7 semanas ahí. También hay gente que ha muerto en su domicilio y afuera, en la calle, y ahí meten los cuerpos. Hay siquiera 200 familias así, mínimo, de las que se conoce, porque son miles de gente que reclama por su cuenta, pero nosotros somos organizados y tenemos un grupito que somos 200 familias. Hemos ido al Guasmo y sigue ahí pudriéndose los fallecidos y no quieren entregarnos a nuestras familias. Las familias afectadas en Guayaquil han conformado un frente común. Inclusive, han escrito una carta dirigida a Jorge Wattet, la autoridad encargada del levantamiento de víctimas mortales de la COVID-19, donde exigen que se les dé a conocer la ubicación de sus familiares fallecidos y desaparecidos durante el estado de emergencia, quienes hasta el momento no tienen respuesta. En el medio de estas denuncias gravísimas sobre la pérdida de cuerpos, no ha habido tampoco un pronunciamiento oficial. Recordemos que la autoridad encargada de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Wattet, ha sido ahora nombrado como la nueva autoridad que presidirá el directorio del Instituto Nacional de Seguridad Social en el Ecuador, el IES, luego de las denuncias que han salido de ese instituto frente a compras irregulares en sobreprecios de insumos médicos, la última en sobreprecios en fundas de los cadáveres, por lo cual los familiares han indicado que necesitan ayuda, pero sobre todo también buscar espacios que puedan develar lo que están atravesando. En este contexto también recientemente se ha hecho público el último reporte en relación a las cifras de la COVID-19 en el Ecuador. Según las autoridades, Ecuador registra 29.420 casos de contagio de la COVID-19 y 1.618 serían las personas que ya han fallecido a causa del nuevo coronavirus. Pero además también son 1.628 ya las personas que posiblemente han fallecido a causa del nuevo coronavirus. Pero algo que llamaba la atención hoy y que fue rechazado por los diferentes sectores es que el reporte de hoy de los casos de contagios de la COVID-19 en Ecuador es menos del reporte de ayer. Ayer Ecuador reportaba más de 31.000 casos en el contexto de la COVID-19, por lo cual hoy el ministro y la cartera de salud han tenido que esclarecer por qué ha ocurrido esto. Publicaron en sus cuentas oficiales de las redes sociales que se informaba a la ciudadanía que las variaciones que se registran con el boletín de las cifras de la COVID-19 el día de hoy se deben a la validación constante que identifica registros duplicados de muestras asociadas a los resultados de laboratorios de segundas y terceras muestras. Sin duda ha sido un pronunciamiento rechazado, si bien las autoridades han brindado una rueda de prensa virtual para poder esclarecer estas cifras, continúa siendo un problema que Ecuador no maneje cifras oficiales y que haya tanta variación e irregularidad en la publicación de estos reportes. Esta es una información que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo a Caracas. Por entregarnos esa información y estos testimonios tan desgarradores de la situación que se vive en Guayaquil.